Mi saludo más cordial para todas y todos. Retomamos las clases dedicadas a Kant. Quiero sugerir que cuando aparezcan estos temas sobre un autor o bien un tema que aparece dividido en las videoclases, las vean seguidas, lo más seguidas posibles. Lamentablemente los videos hay que fragmentarlos en no más de 20 minutos, que es una medida que permite su manejo en los dispositivos y la transmisión por internet para que sean editados y luego subidos al aula virtual. De manera que no se puede hacer algo muy largo donde entre la totalidad del tema. Esa es la razón por la cual se tienen que fragmentar. Nosotros habíamos visto una introducción con las críticas de Kant al racionalismo y al empirismo y con la constitución de su problemática, y luego dos clases más donde nos ocupamos de la razón pura. Nos quedó de esa parte, ya que vimos sensibilidad y entendimiento, la parte de la razón pura que Kant llama razón propiamente dicha. Razón propiamente dicha. Con la sensibilidad y el entendimiento presenta las condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia. Es el motivo por el cual podemos conocer objetos a través de la experiencia, que siempre va a ser un acto particular, nos va a permitir conocer una cantidad de objetos y no todos los que hay, y sin embargo alcanzar enunciados universales, que se plasman en leyes universales, típico caso de la física. En el estudio de la naturaleza, la física va constituyendo, la física, la biología, la química, van constituyendo leyes, enunciados universales sobre el comportamiento de los fenómenos. Sin embargo, la experiencia nos pone en contacto con procesos particulares, donde un cuerpo determinado sufre dilatación por la presencia del calor, por ejemplo. Pero no sabemos si todos los cuerpos. Bueno, la experiencia en realidad es una construcción del sujeto a partir de las condiciones de posibilidad de la intuición sensible, que son el espacio y el tiempo, y del entendimiento, que son las categorías. Unas son intuiciones puras y otros son conceptos puros. Conceptos con los cuales hacemos la experiencia y hacemos juicios acerca de los objetos. De manera que la experiencia es un proceso controlado que nos revela lo que son los objetos, pero en un marco ya trazado por el sujeto. Las condiciones de la objetividad están trazadas por nuestra capacidad de conocer, de percibir y de conocer. De manera que cuando espacio, tiempo y categoría se aplican al material sensible que viene de fuera, lo que tenemos son fenómenos. Esos objetos de la experiencia son objetos de conocimiento. Y Kant les llama fenómenos, queriendo decir que es lo que aparece en la experiencia. Entonces ahí la razón encuentra un límite, el límite de la experiencia, y por lo tanto el límite de lo fenoménico. Conocer la naturaleza es conocer la realidad fenoménica, aquella realidad que se nos hace visible, entre comillas, y concebible en la experiencia. Ahora, a medida que ve ese límite, que comprende ese límite, la razón pretende saltarlo. Pretende ir más allá de ese límite. La razón aspira a lo incondicionado, dice Kant, porque los fenómenos de la naturaleza se dan en un marco condicionado por nuestra capacidad de conocer y de percibir. Pero la razón puede pensar, no ya conocer, pensar más allá de la experiencia.
e ilusionarse con conocer objetos que no aparecen en la experiencia. Esa es la tarea de la razón propiamente dicha, y es la aparición en nuestra mente de las ideas de la razón pura, con mayúscula, ideas de la razón pura, el alma, el universo y Dios. Alma, universo y Dios. Grandes ideas sintetizadoras, porque en definitiva lo que pretende hacer la razón propiamente dicha, esta parte de la razón que va más allá de la experiencia, es una suprema síntesis. Conocer es sintetizar, pero sintetizar mediante las categorías, en un limitado marco, el marco que da la experiencia. Pero la razón aspira a hacer síntesis cada vez más abarcadoras. Entonces con la idea de alma, designamos al conjunto de los fenómenos psíquicos interiores de nuestro ser. Con la idea de mundo o universo, designamos a la totalidad de los fenómenos exteriores a nosotros. Y con la idea de Dios designamos la totalidad de los fenómenos en general. Es la suprema síntesis, tanto de lo interior como de lo exterior. Son ideas ilusorias en el sentido de que no pueden constituir objetos de conocimiento, como las categorías. ¿Por qué no pueden constituir sus objetos, esas ideas, objetos de conocimiento? Porque no aparecen en la experiencia. Le falta lo que sí tienen las categorías y la intuición sensible de espacio y tiempo, el material sensible. No podemos tener percepciones ni del alma, ni del universo, ni de Dios. Del alma, como había señalado Hume, o del yo, podemos tener percepciones de lo que sucede, de los ciertos fenómenos, de ciertos estados transitorios de nuestro yo. Me está doliendo, una noticia que me han dado, o estoy teniendo una alegría. Son fenómenos particulares, pero alma quiere decir la totalidad de esos fenómenos, y eso no se percibe. Con universo pasa lo mismo, percibimos muchísimos fenómenos, pero no la totalidad del universo en la experiencia. Y con Dios más claro que no podemos percibirlo. Al faltarnos material sensible, entonces Dios, ni el alma ni el universo podrán ser objetos de conocimiento. Y esto compone la realidad suprasensible, que está más allá de lo que aparece en la experiencia. Pero podemos pensarla. Como no podemos conocerla, no podemos demostrar que existe el alma, que existe el universo y que existe Dios. Pero tampoco podemos demostrar su inexistencia. Entonces, que no podamos conocer objetos así quiere decir que no podemos demostrar que existen, pero tampoco podemos demostrar que no existen. Pero podemos pensarlo. O sea, están fuera de nuestra posibilidad de conocimiento, pero nos abren a lo absoluto, a lo incondicionado. Nos abren a lo absoluto. Y eso es una posibilidad que interesa a la razón. No podrán ser objetos de conocimiento de la ciencia, pero la ciencia no puede impugnar que sigamos buscando por otros caminos la comprensión de esos objetos. De manera que aquí la razón encuentra su límite, pero a la vez se le abre un panorama diferente fuera de la ciencia, que Kant sintetiza con la palabra fe. La ciencia se limita en aras de que podamos tener fe en este tipo de objetos, especialmente en Dios.
pero ya no son objetos de ciencia. Entonces ahí Kant termina su crítica de la razón pura dando respuesta a la problemática que había planteado, ¿no? ¿Se acuerdan? La problemática de Kant es preguntarse por qué era posible el conocimiento científico de la naturaleza. No vamos a discutir que es posible, porque ya estaba demostrado por la cantidad de ciencias de la naturaleza que estaban desarrolladas en su tiempo. Pero no se tenía demasiada certeza, más bien había respuestas opuestas entre el racionalismo y el empirismo acerca de en qué se fundamentaban. Entonces, la razón de esta respuesta, la razón es porque poseemos condiciones universales de percepción y del entendimiento que hacen posible la experiencia y a la vez hacen posibles los objetos de la experiencia, que así no es que los creamos, sino que los constituimos como objetos, a partir de un material sensible que nos viene de fuera. Pero la segunda parte era preguntarse si la metafísica era posible como ciencia. La metafísica, la investigación de los objetos suprasensibles, alma, universo, Dios, la respuesta que da Kant es que no es posible como ciencia, justamente porque de esos objetos no tenemos material sensible. No es posible como ciencia, pero cumple una función regulativa, nos señala un camino, nos señala un norte que podemos seguir buscando con el pensamiento, pero ya sabiendo que nunca tendremos certeza, la certeza científica sobre esos objetos. Pero el conocimiento de la ciencia no es lo único que preocupa al hombre. ¿Acaso lo que más le preocupa son estas otras ideas, especialmente la idea de Dios, y saber de nuestro origen y nuestro destino último, ¿no? Bueno, todas esas preocupaciones no son para Kant ya objeto de ciencia, sino objetos metafísicos que pueden ser abordados por otras vías, pero no por la vía de la ciencia. Bien, entonces esto sería la razón pura. La parte referida a la ética que nos queda ver de Kant es también, o está también fundada en la razón, pero ya no en la razón teórica, la razón pura, sino en la razón práctica. Razón pura y razón práctica no son dos razones. Es una misma razón humana que difiere en su aplicación. Una está aplicada al conocimiento de los objetos, de la naturaleza y por lo tanto al reino del ser, y la otra, la razón práctica, está destinada al conocimiento de la conducta moral, esto es, por medio de los hombres. En consecuencia, esto es ya no el reino del ser, sino el reino del deber ser. El reino del deber ser. Justamente acá está la categoría que funciona dentro de la razón práctica de un modo parecido, no exactamente igual, a las categorías de la razón pura. Es la categoría del deber puesta por la razón la que hace que una conducta sea moral. También en la conducta moral hay sensibilidad. La sensibilidad en la conducta moral son el agrado que nos produce un acto, o la persona a la cual está destinado ese acto, o el desagrado, o las conveniencias, o toda otra sensación que tengamos al actuar moralmente. Pero esa sensibilidad no puede, muestra bien Kant, no puede fundar el comportamiento moral, no puede fundar una ley moral, porque la sensibilidad nos arroja a un mundo de diversidad y de particularidades que no pueden replicarse exactamente igual en otros seres humanos. Y la moral es un problema de todos. Y por eso Kant intenta ver si podemos fundar una moralidad universal.
pero no sobre la base de los sentimientos y de la sensibilidad, sino sobre la base de la razón, como había hecho con la ciencia. La moralidad tiene que surgir de la razón. La ley moral, quiere decir, tiene que surgir de la razón. Es decir, la razón es la que pone la norma moral, el deber, que hace que cualquier acto que ejecutemos con otros se transforme en moral y no en un acto de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es la razón la que aporta la noción del deber. Y aquí a Kant se diferencia de la tradición en el sentido de que para la tradición que había nacido con Sócrates lo moral viene de fuera de nuestra voluntad, de cómo está constituido el mundo, por ejemplo, y por lo tanto el hombre debe seguir con su conducta moral esos principios, o viene de Dios, como sostenía el cristianismo. Los principios morales son los principios de la ley natural, y la ley natural es el mandato de Dios para los hombres, no para las cosas, para los hombres. Pero esos principios, por más elevados que los concibamos, lo que le importa a Kant es que son heterónomos, vienen de fuera de la voluntad. Para que la moralidad sea universal, necesariamente debe ser autónoma, debe partir de la razón, como ese conjunto de condiciones, de condición universal que tenemos y que está en todos. Porque los principios externos nunca nos darán la certeza de que estamos actuando moralmente. ¿Por qué? Porque puedo acomodar la acción de modo que el principio se cumpla en la acción, pero no por el motivo, no con la intención de ejecutar esos principios por el solo hecho que son morales. Me explico. Podemos ejecutar una acción simplemente porque es legal, y eso sería cumplir con principios externos a la voluntad. Por ejemplo, los principios del derecho. El derecho le interesa que sus normas se vean reflejadas en los actos exteriores de los individuos y de los grupos, de las sociedades y de los países, de quien sea, pero en los actos exteriores, en lo que se pone en el exterior de nuestra voluntad. El derecho tiene un límite que es la interioridad de la voluntad, aquello que nos lleva a actuar. Entonces el derecho le interesa que si tengo una deuda la pague en tiempo y forma, pero no se mete a preguntarme si lo pago con alegría o con tristeza, si lo pago para que no me sancionen o porque realmente creo que así hay que actuar. En eso no se mete porque vulneraría la libertad. El derecho necesita de la libertad, como la moralidad la necesita también. En consecuencia, todos los principios externos lo que generan en nosotros son acciones legales, ¿no?, cuando los cumplen, conforme a la ley. Pero a Kant le interesa los actos hechos por deber exclusivamente, no solo conformes a la ley. La moralidad puede ser universal solo si actuamos por el solo respeto de la ley moral. No ajustamos nuestros actos exteriores solamente. Entonces, eso sería una parte, pero lo que define la condición moral es por qué se hace un acto. El acto hecho por el solo respeto de la ley moral ya se nos aparece en la conciencia moral en un nivel superior, al mero acto de hacer exteriormente algo porque estoy obligado a hacerlo, porque le tengo miedo a la sanción, por ejemplo. Un acto así es legal, pero no es moral. Para que sea moral debe ser hecho por el mero respeto de la ley moral. Entonces, lo que define a un acto como moral
es el principio que mueve la voluntad. No lo que se hace, sino por qué se hace. La forma del acto y no la materia del acto. Entonces, vuelvo a repetir, un acto es moral por el principio que mueve la voluntad y no por el acto, simplemente porque el acto exterior sea conforme a una norma. En la medida en que la moralidad dependa del principio que mueve la voluntad, es posible que esa moralidad entonces se base en principios universales. Es la parte que sigue de la ética de Kant que veremos en la próxima clase. Muchas gracias y hasta pronto.